Nuestro invitado al quiz del asunto es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster. Bruce, la ANDI ha sido muy crítico con la anterior reforma tributaria, por no ir más atrás. Realmente, ¿cómo afectan los impuestos a las empresas? Bueno, sí, nosotros el año pasado fuimos muy críticos con la reforma y no solamente fuimos críticos, sino que advertimos un poco los riesgos que había alrededor de lo que podía estar pasando en la economía durante el año 2015. Infortunadamente, pues tuvimos razón. La economía efectivamente bajó su actividad, efectivamente las compañías tuvieron que aceptar un golpe muy duro que ha hecho que efectivamente ese efecto, digamos, de la caída de los precios del petróleo y la caída de los precios de los minerales como el carbón sean realmente exacerbados, digamos, por la carga tributaria. Suponiendo que sí va a haber una reforma estructural que todavía mucha gente duda, ¿qué debe contener esa reforma? Bueno, yo no pudiera dudar que va a haber una reforma tributaria estructural. Yo realmente creo que el país tiene en este momento un compromiso del gobierno, tiene un compromiso del Congreso para sacar adelante una reforma tributaria. Tenemos una comisión creada que está produciendo unas recomendaciones muy importantes. Y yo diría que lo distinto de esta reforma tributaria son dos cosas. Uno, que va y debería, digamos, realmente construir un ordenamiento total sobre nuestro sistema tributario, que ustedes saben es una colección de por lo menos 900 normas, decretos, regulaciones y demás, por una parte. Y por otra parte, es una reforma que tiene que ser construida para la equidad y la competitividad, no construida como tradicionalmente han sido construidas para darle mayores ingresos al Estado solamente. Evidentemente los impuestos son los ingresos del Estado, pero no puede ser ese el objetivo de esta reforma en particular. Pero una reforma estructural este año es pensar con el deseo. Pues sí, pero yo creo que tenemos derecho a pensar con el deseo. El argumento de que este año es un año, digamos, complicado desde el punto de vista político, es un argumento que los negocios no pueden aceptar. Es un argumento que el empleo no puede aceptar. Es un argumento que el desarrollo económico no puede aceptar. No sé, en mi opinión, a mí me parece, digamos, a veces un poco el mundo al revés. No se puede privilegiar la situación política a la realidad del país. Entonces yo sí quiero pensar con el deseo y decir que ojalá la reforma tributaria pueda salir este año. Bueno, pasemos al dólar. Con una tasa de cambio ya cerca de los 3.000 pesos, uno pensaría que se está desnudando realmente esa cruda realidad de la industria, de que está desmantelada, porque con una devaluación de esta naturaleza deberíamos ver muy bien a la industria exportadora. Es cierto, nosotros el año pasado veníamos diciendo que Colombia efectivamente era un ejemplo, casi el ejemplo de texto, el ejemplo de libro de una enfermedad holandesa. Todavía hay personas que se niegan, digamos, a aceptar que hubo una enfermedad holandesa en Colombia. Hubo una enfermedad holandesa, grave además, en donde se afectó el sector productivo, el sector exportador, en donde crecieron un par de sectores de bienes transables, en donde los bienes no transables, como por ejemplo la construcción o la infraestructura, crecieron, en donde la tasa de cambio cayó y en donde se destruyó en cierta parte el aparato productivo. La tasa de cambio no ha significado aumentos en las exportaciones. Tenemos, por el contrario, exportaciones que decrecen y decrecen. Estamos en el peor momento y es el momento en el cual tenemos el gran efecto sobre el aparato productivo, al tiempo que tenemos una tasa de cambio alta, que no estamos exportando y que tenemos unos incrementos en materias primas que son materiales. El Banco de la República acaba de revisar a la baja su meta de crecimiento, su perspectiva, su pronóstico de crecimiento. Uno supone que al bajarlo la situación era más preocupante de lo que muchos estaban pensando. Sí, yo creo que, y fíjense ustedes que alguien me dijo hace un par de días, me dijo, Colombia no puede perder algo que siempre ha tenido y es la sinceridad en sus pronósticos. Es muy importante que cuidemos eso. De alguna forma, digamos, las noticias a cuentagotas no le ayudan a la economía. Yo preferiría realmente que uno tuviera esas proyecciones muy claras desde el principio y no que las fuéramos bajando y bajando y bajando. Nosotros en la ANDI hemos venido diciendo que el crecimiento debe estar entre el 3% y el 3.5%. El banco se colocó en 3.2%, creo. El gobierno se mantiene todavía arriba. Yo creo que tenemos que ser realistas. Puede ser que inclusive no sea el 3%, que sea el 2.8%, pero lo importante es que lo sepamos. Y Colombia ha sido seria en el suministro de información siempre, ha sido seria en atender la deuda. La economía colombiana ha sido una economía seria. Yo creo que eso no lo debemos poder perder y parte de no perderlo es que nos digamos la verdad. Si al país se le dice no vamos a crecer el 3 sino el 2 y crecemos el 2, listo, fuimos sinceros y hubo razones externas que nos condujeron a que no tuviéramos un crecimiento como el del año 2014. Esa es la realidad, pero lo mejor es saberla. Finalmente, estamos en la época de la asamblea de la ANDI, un encuentro tan importante para los empresarios. ¿Cómo está el ánimo de ellos?
Bueno, nosotros hemos venido haciendo como un inventario grande alrededor de las cosas que merecen atención en la economía colombiana. Evidentemente, el déficit fiscal, el déficit comercial, el tema de tasa por supuesto, el tema de tasa de cambio. Las exportaciones no han despegado. Pero eso no significa que realmente tengamos una crisis. Y nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de capacitación diciéndole a la gente, ojo con estas variables, pero esas variables no están mal. Lo que pasa es que están menos bien que lo que habían venido estando. Son variables que merecen atención, que merecen foco, pero que no significa que estén conduciendo a la economía a una crisis. De manera que yo diría, este es un año de cautela, es un año en donde vamos a crecer, pero menos, pero crecemos. En donde ojalá podamos retomar la senda de crecimiento, digamos, con una pendiente más alta, de manera que ese es un poco el llamado que nosotros hemos venido haciendo. Bruce, muchas gracias. No, gracias a ti, Gloria. A ustedes los esperamos en el próximo Cuide el Asunto.